En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Esto mismo es lo que Jesucristo utilizó para acusar a los judíos en Juan capítulo 8, versículos 41 al 47, porque las obras de ellos les identificaban como hijos del diablo, como algunos que provenían de él. Ellos se resintieron por ello, pero siguió siendo la verdad y sigue siendo la verdad que uno que practica el pecado se identifica como uno que proviene del diablo. Esta práctica del pecado es exactamente lo que Jesucristo vino a este mundo para destruir. Para esto apareció el Hijo de Dios, dice el texto, para deshacer las obras del diablo, toda clase de pecado. Además, en 1 Juan 3 y el versículo 9 y también el 10, cuando el cristiano practica el pecado, presenta evidencia que no es nacido de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios, dice el texto, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Nacemos de Dios, por supuesto, en el momento del nuevo nacimiento de agua y del Espíritu, declarado por Jesucristo en Juan capítulo 3, versículos 3 y 5. Y esta vida nueva, originada en Dios, esta vida que proviene de arriba, se manifiesta en actitudes y conducta diferentes, porque no practica el pecado. Y este cambio de práctica es posible por la influencia de la simiente de Dios, que hizo posible que fuéramos engendrados, que naciéramos y que hace posible que produzcamos fruto en la vida cotidiana. No practicamos el pecado porque por esta razón, por este motivo, en esta base, porque la simiente de Dios permanece en él. Esta simiente de Dios obra en nosotros, según las Escrituras la identifican claramente. Esta simiente de Dios obra en nosotros en la forma de la palabra divina. Y es importante que nosotros tengamos esta identificación en mente, porque este texto es vital para nosotros si no queremos practicar el pecado. Tenemos que estar seguros que la simiente permanece en nosotros. No debemos subestimar el poder de la palabra de Dios, porque es instrumento, es espada del Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo está obrando en y por esta palabra en nosotros para que no practiquemos el pecado. Veremos dos textos, 1 Pedro capítulo 1, versículos 23 al 25, que no haya duda en la mente acerca de la realidad de lo que es esta verdad, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Cuál es esta simiente incorruptible? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. 1 Pedro capítulo 1 y el versículo 23 y el 25 dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. También en Santiago, capítulo 1, en los versículos 18 y luego el 21 declara: Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? ¿Cómo nacimos nosotros de nuevo? Nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus escrituras. Y luego en el 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, esta semilla sembrada, la cual puede salvar vuestras almas. Esta es la simiente de Dios que permanece en nosotros. Es la verdad, su palabra, que debe estar en nosotros.
Esto lo estudiamos en 1 Juan capítulo 1, versículos 8 y 10, que la verdad, la palabra del Señor, debe estar en nosotros. También es la verdad que nosotros debemos guardar y debe estar en nosotros. 1 Juan 2, 4 y 5. Es la verdad que nosotros practicamos y la luz en la cual andamos. 1 Juan 1, 6 al 7. Es el mensaje que oímos desde el principio y que debe permanecer en nosotros. 1 Juan 2, 24. La simiente de Dios entra en nosotros para que nazcamos como hijos de Dios. Un estudio de esta obra de Dios creo que nos ayudará a confirmar que la simiente que permanece en el cristiano es la palabra de Dios, tanto en lo material como también en lo espiritual. Para que uno nazca, primeramente tiene que ser engendrado. Es decir, que la simiente de la vida tiene que ser sembrada. En Juan capítulo 1, 12 al 13, aprendemos que para nacer de Dios, primeramente hay que ser engendrado de Dios. Mas a todos, dice el texto, Juan 1, 12 al 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Note que el elemento esencial en este proceso es la fe. A los que tienen fe en Jesucristo, Dios da potestad, o sea, la capacidad de nacer de nuevo como hijos de Dios. No son hijos de Dios todavía al no más tener fe, sino que reciben por medio de la fe la potestad necesaria para nacer de nuevo. El requisito para tener la capacidad de nacer de Dios, es la fe, es ser engendrado. ¿Y cómo somos engendrados? El apóstol Pablo responde, 1 Corintios 4:15, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. No somos engendrados en alguna manera misteriosa, no es sembrada en nosotros la semilla de alguna forma mística, sino sencillamente por medio de la espada del Espíritu Santo, el Evangelio de Jesucristo. Santiago lo confirma en Santiago 1:18 que acabamos de leer. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nuevamente vemos que el Espíritu de Dios obra por medio de su espada, la palabra de verdad, para producir en nosotros una vida nueva. Notamos en Juan 1, 12 al 13 que para ser engendrados de Dios tenemos que creer. ¿De dónde viene esta fe? ¿Y cómo? Romanos 10, 17 declara, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Romanos 10, 13 al 14. Queda bien claro que la única manera que las Escrituras conocen para producir una verdadera fe en el ser humano es por escuchar la palabra de Dios. El Espíritu Santo obra por medio de su espada, que es la palabra, para producir fe en nosotros. Es por medio de la predicación de la palabra, no por acción directa, no por acción misteriosa, no por misticismo, no por entrar en uno mismo, que el Espíritu Santo produce fe en nuestros corazones. El hombre no puede ser convertido en hijo de Dios por escuchar testimonios personales. Es por el Evangelio de Cristo, que es poder de Dios para nuestra salvación, porque produce en nosotros fe. El hombre no nace de nuevo por medio de la oración. Por muchas oraciones no nace de nuevo. El nuevo nacimiento es la obra del Espíritu Santo por medio del Evangelio de Cristo, que el hombre pecador debe escuchar, entender, creer y obedecer.
No hay otra manera. Los testimonios, por muchos y excelentes que sean, de un nuevo nacimiento que se lleva a cabo misteriosamente en lo más profundo del corazón del hombre a través de alguna experiencia emocional, no tiene fundamento bíblico. El nuevo nacimiento, sí, claramente, es obra del Espíritu Santo de Dios, pero no es nada misterioso, no es algo que se hace en secreto, es posible únicamente por oír y obedecer el Evangelio de Cristo, la espada del Espíritu Santo. Somos engendrados de Dios cuando su simiente, la palabra de verdad, es sembrada en nosotros mediante la predicación del Evangelio. El apóstol Pedro lo ha declarado claramente, diciendo, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. 1 Pedro 1, 22 al 23, ya leído una vez. La simiente incorruptible sembrada en nosotros es la palabra de Dios. Cuando obedecemos esta palabra de verdad, renacemos de agua del Espíritu. Y el Espíritu Santo obra así, por medio de la palabra del Evangelio, para producir en nosotros fe y obediencia, un cambio interno, un cambio en nuestra actitud, en nuestro hombre interior, en nuestro espíritu, porque lo que es nacido de espíritu es espíritu. Y el Espíritu Santo logra este cambio, esta conversión por medio de su espada, la palabra de Dios, la simiente incorruptible. Y en relación a nuestro texto, claramente, uno que es nacido de Dios, que tiene esta simiente permaneciendo en él, no practica el pecado, porque es guiado por la verdad de Dios. Es fortalecido por la palabra de Dios. Es dominado por la palabra de Dios. Su mente se llena, su vida practica la palabra de Dios, la simiente que permanece en nosotros. En resumen del capítulo 3, versículos 4 al 10, todo aquel que practica el pecado se opone a la ley de Dios, se opone al propósito de la vida y muerte de Jesucristo, se opone al carácter de Jesucristo, presenta evidencia que no permanece en Jesucristo, que en verdad no conoce a Jesucristo, que no es justo, que pertenece al diablo y que no es nacido de Dios. Practicar el pecado, eso sí no es aceptable. Cometer pecado, todos lo hacemos. Pero entendamos que es requisito para andar en luz. Esto significa que uno no practica el pecado. Para estar en comunión con Dios, no puede practicar el pecado. Por tanto, para tener vida eterna, uno no puede practicar el pecado. ¿Y usted practica el pecado? No sabemos nosotros si estamos o no practicando el pecado. No podemos juzgar nuestra propia vida, no podemos examinarnos como nos exhorta el apóstol Pablo para saber si estamos en la fe o no. No podemos examinar nuestra vida y decir, si cometo pecado, si hago cosas que no debo hacer y no quiero hacer, pero no estoy practicando, no es el hábito de mi vida, no es algo que estoy buscando y deseando hacer. Lucho en contra del pecado, no me rindo a practicar el pecado. Y esto significa que tenemos vida eterna, que somos hijos de Dios, que nosotros estamos de acuerdo y vivimos de acuerdo con el carácter, con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, porque permanecemos en Él, porque le conocemos, porque pertenecemos a Dios. Hemos nacido de Él y su simiente permanece en nosotros. Es posible, y debemos poder hacerlo, distinguir entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Porque el versículo 10 declara, se manifiestan. En esto se manifiestan, se dan a conocer.
Se revelan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Espiritualmente, según Juan, hay solamente dos clases de personas en todo el mundo, espiritualmente hablando. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Ahora, es raro encontrar a alguien que se considere a sí mismo como hijo del diablo. Esta expresión es bastante terrible, pero es una de las varias maneras en que el Espíritu Santo expresa la condición tan terrible espiritual del ser humano por causa del pecado. Hijos del diablo es equivalente a los que no tienen comunión con Dios. Es igual a los que no tienen vida eterna, a los que son todavía esclavos del pecado, a los que están en tinieblas, a los que son los muertos en el pecado, a los hijos de ira. Estos son hijos del diablo, los que practican el pecado. En Juan 8, 38 al 45, que ya citamos y no hemos leído, pero lo hemos citado, Jesucristo identifica a los judíos que no creyeron en Él como hijos del diablo, incrédulos. Aquí el apóstol Juan identifica a aquellos que creyeron en Jesucristo, que obedecieron el Evangelio, que son cristianos, pero que ya practican el pecado, y los identifica como hijos del diablo también. Se manifiestan, se revelan a sí mismos por medio de su conducta. Porque todo aquel que no hace justicia no es de Dios. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hacer justicia no es la prueba total de ser hijos de Dios. Hay personas que hacen ciertas cosas justas, practican cierta justicia, pero no son hijos de Dios. Pero no hacer justicia es suficiente prueba para identificarse como hijos del diablo. Porque cualquier persona que no hace justicia, que practica la injusticia, que practica el pecado, por decirlo así, aunque haya sido bautizado en Cristo, ese ya se ha identificado como hijo del diablo. En el capítulo 3 y el versículo 7 y el 8, la frase no hace justicia se describe con otras palabras, y las palabras son practica el pecado. El que practica el pecado es el que no hace justicia. El que practica el pecado es el que no hace justicia. Es igual. Todo aquel, dice el texto, no hay excepción. Si usted no practica la justicia en su vida, no debe haber duda alguna en su mente. No es de Dios. Mientras siga viviendo así, usted definitivamente no es de Dios. Todo aquel que no ama a su hermano también no es de Dios. Esto introduce nuevamente este aspecto específico de hacer justicia. Amar al hermano es una forma de hacer justicia, el cumplimiento práctico de la ley divina, el amor al hermano. Y esto lo estaremos estudiando en detalle en la siguiente sección. Breves palabras antes que usted conteste las preguntas sobre esta sección del estudio. Estamos estudiando cómo saber si tenemos o no comunión con Dios. Estamos estudiando cómo estar seguros que tenemos vida eterna. Cómo saber que andamos en luz. Y aquí en este párrafo, el apóstol Juan da énfasis a practicar la justicia, a practicar la voluntad de Dios. El que no practica la justicia, el que practica el pecado, no tiene comunión con Dios, sencillamente. Pero esto puede desanimar a algunos, porque pueden decir, bueno, yo siempre cometo pecado. Cometer pecado no es practicar pecado. Recuerden, no estamos hablando de ley, estamos bajo gracia. Y lo que Dios desea que hagamos es un esfuerzo que permanezcamos en Cristo, que permanezcamos en Dios, que permitamos que su simiente, que su palabra permanezca en nosotros
Y el fruto de la vida será la práctica de lo bueno, la práctica de la justicia, en vez de la práctica del pecado. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado que cometemos cuando andamos en luz, cuando practicamos la justicia. Hay más enseñanza en este cassette, pero espero que apague ahora la grabadora y que repase si necesite hacerlo, y luego que conteste las preguntas sobre esta sección del estudio de 1 Juan capítulo 2, versículo 29 al capítulo 3 y el versículo 10. Comenzamos nuestro estudio nuevamente en los versículos 10 al 24, estudiando nuevamente, por segunda vez, el requisito del amor fraternal. Por segunda vez, porque el apóstol Juan lo introduce nuevamente. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Declara Juan que todo aquel que no ama a su hermano no es de Dios. En el versículo 9 nos explicó que aquel que no ama a su hermano está todavía en tinieblas. En el capítulo 2 y el versículo 11 nos dice que esta persona que no ama a su hermano no sabe a dónde va. Y ahora nos declara que el que no ama a su hermano no pertenece a Dios. Así que tenemos en 1 Juan ya estas tres descripciones de la condición espiritual del cristiano que no ama a su hermano. Es una condición terrible, es una condición que todos debemos evitar, y nos está dando énfasis a la importancia desde el punto de vista de Dios, de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios, de los apóstoles de Jesucristo, la importancia que dieron ellos al amor fraternal. De hecho, específicamente dice que el que no ama a su hermano no se puede identificar como hijo de Dios. Al contrario, se identifica como hijo del diablo. En el versículo 9 del capítulo 3 ya aprendimos la causa de poder amar al hermano, y es porque la simiente de Dios permanece en uno. Por tanto, si uno no ama a su hermano, es porque la simiente de Dios no permanece en uno. En el contexto se puede ver que la falta de amor fraternal es tan malo como la inmoralidad o cualquier otro acto de injusticia. Esto lo digo porque en los versículos anteriores viene hablando acerca de no practicar la justicia, de ser injusto en sus obras, de hacer las obras del diablo. Y aquí lo compara con no amar al hermano. En Romanos capítulo 13, con razón el apóstol Pablo identifica que el amor fraternal, el amor al hermano y el amor al prójimo es la clave para obedecer los mandamientos, para cumplir con los requisitos que Dios ha establecido. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Así que la inmoralidad en cuanto a la forma en que tratamos a otras personas proviene de no amar. De modo que si amamos, haremos lo moral en cuanto a relaciones con otras personas. Y en relación a nuestros hermanos, si queremos tratarlos correctamente, no maltratarlos, la clave es amarlos. Es el amor de Dios en nosotros manifestándose en el amor hacia nuestros hermanos. El amor fraternal, declara Juan, es un mandamiento que tenemos de Dios desde el principio, siempre,
ha sido requisito fundamental para los hijos de Dios. Esto es algo que es desde el inicio en las enseñanzas, en el ejemplo, en la persona de Jesucristo, en la iglesia del Señor Jesucristo, en el libro de los Hechos. El amor fraternal es vital. Es una enseñanza fundamental. Los primeros cristianos tuvieron comunión unos con otros, compartían unos con otros. Sin egoísmo, con amor se relacionaban. Es desde el principio, desde el inicio de la enseñanza, desde el fundamento de la iglesia, el amor hacia el hermano. Luego Juan nos presenta a Caín como ejemplo de uno que era del maligno. En el versículo 12, no como Caín que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. La evidencia de que Caín era del maligno que presenta el apóstol Juan, que presenta la Biblia, es que mató a su hermano. No hay otra explicación en la mentalidad del Espíritu Santo, en el modo de pensar de Dios. No hay otra explicación por matar al hermano. Ese acto es evidencia plena, clara, que era del maligno. Este acto es el resultado de ser del maligno en vez de ser de Dios. Este acto. Y la causa, la razón por qué Caín mató a su hermano, es porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Sus obras eran del diablo, para prestar de lo que nos ha enseñado en 1 Juan 3:8. Y las obras de su hermano eran de Dios. Es decir, que hay una palabra que describe la actitud de Caín en lo que él hizo. Y esta palabra es la envidia. Esta era su actitud. Envidia hacia su hermano, porque las obras que él hacía eran malas y las de su hermano eran justas. Entonces, él le tenía envidia, porque él recibió, es decir, su hermano recibió la aprobación de Dios. Y él quería esa aprobación, pero no quería hacer lo necesario para lograr, para recibir esta aprobación divina, para ser aceptable a Dios. La maldad de Caín entonces no comenzó con matar a su hermano. Sus obras ya eran malas. Aun antes que pensara en matar a su hermano, él hacía malas obras. Caín sencillamente no hizo bien. Esto lo dice Génesis capítulo 4 y el versículo 7. Él, si hubiera hecho bien, no tendría problemas, pero no hizo bien. Caín no actuó con fe. Abel, en cambio, según Hebreos 11:4, actuó con fe y por eso fue aprobado por Dios. Porque el culto, la adoración, el sacrificio que él ofreció a Dios, lo ofreció con fe en base a la enseñanza divina, creyendo en Dios. Caín, en contraste, no lo hizo. Y por esta razón sintió envidia. Leamos en Génesis capítulo 4, los versículos 2 al 5. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel también de los primogénitos de sus ovejas trajo, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Sintió envidia. Las obras justas de su hermano condenaron sus propias obras malas. Y la reacción debida, por supuesto, era el de arrepentirse y hacer el bien, pero no lo hizo. En vez de hacer bien, se dejó dominar por la envidia y mató a su hermano. Nuevamente en Génesis 4, del 6 al 8.
Entonces dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Por qué? Por envidia. Y este ejemplo el apóstol Juan lo utiliza para explicarnos a nosotros no solamente cuál no debe ser nuestra actitud hacia el hermano y la envidia que debemos evitar, sino también lo utiliza para explicarnos la actitud del mundo, los incrédulos, los que no son de Dios, hacia los hijos de Dios.